Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Hermanos, quiero invitarles hoy, creo que es la segunda vez que lo hacemos, que leamos primeramente el texto que vamos a compartir hoy. Vamos a ponernos de pie como es sana costumbre en nuestra iglesia para escuchar la palabra del Señor y agradecer a Él por ella. Vamos a nuestras Biblias en Jonás capítulo 4. ¡Ah, qué belleza! Listo. Jonás capítulo 4 dice así: Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Esta es la palabra del Señor, hermanos. Amén. David Saavedra es un joven adulto, quizá unos 30 y puya de años, español, conocido porque militó por más de 20 años en el movimiento nacional socialista de España. Era un radical y activista de toda esta ideología nazi. David vivía su vida bajo la convicción de que la política heredada por Adolfo Hitler era verdadera y que el mundo alrededor de ella estaba engañado bajo el control de una élite judía que controlaba el mundo y lo tenía envuelto en una narrativa inventada, una narrativa de victimización. Pero después de un encuentro con alguien vía chat, vía foros por ahí, alguien fuera de su círculo de empatía, y teniendo empatía de él, lo cuestionó y lo llevó a leer otras cosas y a cuestionarse qué era lo que realmente estaba creyendo. Fue entonces que David fue descubriendo cómo todo aquello en lo que se sostenía su vida, todo aquello que le daba sentido y propósito, no era verdadero. Su proceso de deslavado de cerebro, como él lo llamó, llevó muchos años, y ahora, mientras continúa reconfigurando su cerebro, lleva a través de sus libros y otros medios charlas a través de las que quiere prevenir a la juventud y a otras personas sobre el adoctrinamiento ideológico. La historia algo resumida de David Saavedra. Hermanos, existe un peligro
al que todos los seres humanos, y yo digo todos sin el ánimo de caer en una falacia de generalización, sin excepción, estamos puestos y estoy más que seguro que tememos que este peligro nos suceda. Y es el peligro de vivir una vida equivocada o engañada con la certeza de que no lo estás. En pocas palabras, el peligro de vivir engañado y creer que no estamos engañados. ¿No es un peligro en el que todos tememos? ¿Qué peligro debe ser conducir en una carretera a oscuras pensando que se va por la vía correcta cuando estás al borde de irte a un precipicio? Qué ingenua es la persona que piensa que se va a casar porque en 2 o 3 citas ya ha visto todo lo que tiene en común con su contraparte. Qué lamentable debe ser la persona que no le preste atención a un dolor continuo en su cuerpo, cuando años después de que ese dolor se ha vuelto muy álgido, puede descubrir que realmente tiene una enfermedad terminal. ¿No sería eso muy fatal? Es también fatal y decepcionante invertir tus mejores años, tu dinero, tus esfuerzos a causa de una institución o una causa ideológica o ideologías que terminaron ser falsas. Qué duro sería morir engañado con respecto a tu vida. Pero qué bueno también sería ser rescatado de la ignorancia, ¿no le parece a usted? ¿No te gustaría ser rescatado de la forma en que quizás vives tu matrimonio? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo crías a tus hijos? ¿Tu manera de llevar o ver la soltería? Incluso lo que dices estar creyendo creer. ¿No sería muy bueno ser rescatados de esto? A veces es tanto el temor por este peligro que incluso uno tiene la tendencia de hacerse a la idea y reforzarse de que está por donde tiene que ir. La historia del libro de Jonás bien pudo haber terminado en el capítulo 3, la predicación de hace 8 días. El Señor habiendo rescatado a Nínive del desastre fatal que iba a tener por su castigo justo. Y listo, Jonás podía predicar sencillamente y dejemos así al profeta, pero no fue así. Hemos visto hasta ahora que la melodía que ha recorrido el libro de Jonás es que Dios cumplirá sus propósitos salvadores a pesar de su siervo o profeta reacio. Él lo va a cumplir sí o sí. Note muy bien nuevamente la melodía, que Dios cumplirá sus propósitos a través de su profeta, es decir, que lo que Dios se planteó cumplir lo va a hacer a través de Jonás, sí o sí. No era opcional para Jonás la obediencia en este caso. Y en este capítulo particularmente, el que estamos leyendo hoy, nos da la razón de por qué tenía el propósito de que Jonás fuera quien predicara a Nínive. El Señor no quiere dejar a Jonás en su equivocación y por su gracia va al rescate de su siervo engañado y equivocado para corregirlo. Dios quiere darle a Jonás una lección y en últimas esa lección también es para su pueblo Israel. ¿Saben qué lección es? Que su enojo por el perdón de Nínive es injustificado y su actitud por demás es absurda, ya que por su carácter el Señor, Jehová o Yahvé de los ejércitos puede tener misericordia de cualquier nación aparte de Israel. Es decir, que a causa del amor y del carácter amoroso y compasivo del Señor no hay justificación alguna para que Jonás o Israel se enojen y tengan la actitud absurda que están teniendo. Y eso mismo aplicará para nosotros hoy como iglesia y será lo que este sermón pretende enseñar. Que el Señor, en virtud de su carácter, es libre
en cuanto a quién o cómo dar su gracia, y que eso no debería ser razón para tener una actitud de enojo contra Él. El Señor, en virtud de su carácter, que es compasivo, misericordioso, amoroso, es libre de dar su gracia a quien quiera y como Él quiera, y eso no es razón para que nosotros guardemos enojo contra Él. Sí, aunque no parezca, aunque no se vea un domingo cualquiera, muchas veces tenemos una actitud más bien reservada y de cuestionamientos hacia la gracia del Señor, y lo que resulta en enojo contra Él, así no lo aceptemos. Pero de igual manera en que Dios fue a rescatar por su gracia al profeta, creo que hoy quiere a través de su gracia rescatarnos a nosotros de esos posibles enojos. Por eso yo quiero que miremos o reflexionemos en este texto en dos aspectos solamente, dos aspectos sencillitos ojalá. Y el primer aspecto es, ¿por qué razón puede haber enojo en nuestra vida contra el Señor? Vamos a intentar responder esa pregunta. ¿Por qué razón en nuestra vida puede existir o nuestro corazón puede albergar enojo contra el Señor? Y en segundo lugar, ¿cómo la gracia del Señor viene a rescatarnos de ese enojo? ¿Ok? ¿Por qué puede haber enojo en nuestros corazones contra el Señor? Y cómo la gracia del Señor viene en nuestro rescate. De eso, ese es el título de la prédica. Gracia al rescate. ¿Por qué puede existir enojo en nuestra vida contra el Señor? Bueno, hay al menos dos razones en este capítulo. La primera está en los versículos 1 al 4. Cuando Dios no es quien yo quiero que Dios sea. Cuando Dios no es quien yo quiero que yo sea. Vemos en el versículo 1 que la consecuencia del perdón del Señor hacia Nínive por su arrepentimiento produce un desagrado en Jonás. Realmente la palabra aquí traducida como desagrado es una que significa como algo así como causó un gran mal o una gran calamidad en Jonás, o algo profundamente malo. De hecho, la construcción de la frase repite el mal todo el tiempo, como queriéndonos decir que esto fue malo en exceso para Jonás, o como traduce la Biblia Dios habla hoy, le cayó en extremo mal al profeta, como si de una calamidad se tratase. Y esto termina produciendo un enojo, se enciende Jonás en enojo. Ahora, la ironía aquí es que lo que era para Nínive una catástrofe termina siendo una catástrofe ahora para el profeta. Nínive se salva de una catástrofe, pero es Jonás quien empieza a vivir los efectos de esa catástrofe. Jonás entonces ora al Señor, podemos ver ahí, comenzando con una exclamación: ¡Ah, Señor! Y parece que con esta exclamación el autor pretende darnos el tono que Jonás quiere darle a la oración, el tono emocional. Realmente está muy disgustado. Y el profeta le pregunta al Señor de manera retórica, como si el Señor no se hubiera dado cuenta de esto antes, que esta es la razón por la cual él quería irse a Nínive. ¿No era esto yo lo que decía cuando aún estaba en mi tierrita? Por eso me anticipé a ir a Tarsis. Imagínense la escena. Vamos a tratar de recrearla un poco. Es la escena del capítulo 1, versículos 1 del 1 al 2. Una mañana de domingo, quizá después de ir al templo a adorar y ofrecer sacrificio de acción de gracias, el profeta, llegando a su casa, siente que su oído se agudiza, empieza a sentir un pitido, empieza luego a sentir que su cuerpo se paraliza y empieza a ver el mundo como en otra dimensión. Pero él sabe que ese es el Señor, Yahvé, a quien sirve y teme y se dispone a escucharlo. Jonás, hijo de Amitai, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. ¿Qué acaba de escuchar Jonás? Miren, un israelita promedio
Un israelita cualquiera de a pie diría ante esta noticia: qué bueno que el Señor no nos ha olvidado. Qué bueno que va a destruir esos incircuncisos asirios que por años nos han estado molestando la vida y queriendo que vivamos bajo su dominio. De hecho, imagínense, por ejemplo, qué pensaría un sacerdote o alguien o un anciano de Israel. Uy, ya era hora. De hecho, ya le íbamos a mandar una carta al sindicato de profetas para que oraran al Señor a ver si el Señor por fin mandaba fuego sobre todas estas naciones. Pero esa no fue la reacción de Jonás. Si bien al pensar en Nínive, Jonás recordó todas las atrocidades que han hecho y harán los asirios, la crueldad con la que actuaban, no tuvo paz con ese llamado. ¿Me vas a enviar? El Señor me va a enviar a predicar a Nínive, ni de fundas. Yo corro más bien lejos antes de ver que el Señor sea capaz de perdonar a esos hijos de mujer malvada. Sus parientes, al verlo empacar rápido, aún con el pan en la boca y despidiéndose de todo, seguramente reaccionaron preguntándose: ve, ¿y a este qué le picó hoy? ¿Saben qué le picó a Jonás? Que conocía el carácter del Dios a quien sirve, pero no amaba, no quería que ese carácter del Señor fuera así con otros que no fueran o él o su mismo pueblo. El reclamo que Jonás hace en la oración es una declaración central en la descripción que Dios hace de sí mismo en el pacto que le da a Israel. Una descripción que enfatiza la misericordia de Dios, que enfatiza su paciencia prolongada y su disposición a perdonar y no pagar según uno se lo merezca. Miren, sin temor a equivocarme, toda la teología del pueblo de Israel gira en torno a esa verdad. La verdad de que el Señor es clemente y compasivo. Todo el Antiguo Testamento y todo el pueblo que se ha registrado allí ha sido testigo en innumerables ocasiones de esta verdad. De hecho, aquí podemos hacer una objeción a los escépticos. La porción de la Biblia que más habla del amor de Dios es el Antiguo Testamento. Solemos ver al Dios del Antiguo Testamento como el Dios francotirador o el Dios malvado, genocida, cuando lo que más se repite en el Antiguo Testamento es que Dios es lento para la ira. Es más, quiero otra perlita más. Quien habló más del infierno fue Jesús. Dejemos ahí. Y es de hecho la primera vez que el Señor le anunció a Moisés esta declaración. Fue en un momento donde Moisés estaba clamándole al Señor que por favor no dejara a Israel sola, que fuera con ellos, que no los fuera a llevar a la tierra prometida con otra persona que no fuera él. Ellos habían acabado de rebelarse, habían construido un becerro diciendo que este becerro era el que los había sacado para tierra de Egipto, pero no había sido así. El Señor se enfurece contra ellos y decide que los va a abandonar a su suerte. Moisés no quiere eso y le ruega. Y le dice que le dé una prueba de que va a ir con ellos, que le deje ver su gloria. Y el Señor le dice: voy a dejar pasar toda mi bondad delante de ti. Al día siguiente Moisés se prepara para ir a un lugar donde el Señor lo cita, en una hendidura de la peña. Y el Señor pasa delante de él, tapándole la vista y solo dejándole ver sus espaldas. Y mientras está pasando, le proclama el nombre del Señor. El Señor, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor permitió que Moisés lo viera como garantía de que iría por ellos, de que iría con ellos. Y eso era muy claro para los israelitas. Ellos fueron testigos de las múltiples misericordias de Dios. Impresionante. Dios los amó tanto, tuvo tanta paciencia. Era muy claro para ellos, para su liderazgo y los profetas, que el Señor iba a ser así con los suyos. De hecho, las mismas palabras de Jonás se encuentran
en labios del profeta Joel, capítulo 2, primeros 2 versículos, como si una fórmula se tratara. El Señor es esto, que ya sabemos que es, pero además de eso, es un Dios que se arrepiente del mal que va a ocasionar. Ahora, esto no quiere decir que Dios sea un Dios arbitrario o caprichoso. Esto más bien quiere decir que en virtud del carácter del Señor, Él toma decisiones. Si su carácter es compasivo, su compasión actuará para aquel a quien Él se humilla. ¿Okay? Su carácter compasivo actuará con compasión hacia aquel que se humilla ante Él, Pero si Él observa que la nación le responde a Él, sí, te vamos a obedecer, pero cambia de parecer, el Señor también cambiará de parecer, porque el Señor, como es compasivo y misericordioso, también será justo para castigar el pecado. De hecho, somos ya testigos que el arrepentimiento de Nínive fue parcial. Si usted empieza a leer el siguiente profeta que está después de Jonás, Miqueas, luego lee, por ejemplo, el profeta Nahum, Sofonías, se da cuenta de que el Señor vuelve a profetizar mal contra Nínive, pues la nación no respondió. Jonás no solamente, a diferencia del pueblo de Israel, sabía que Dios era compasivo para los suyos, no lo sabemos por qué, sino que estaba convencido de que Dios también iba a ser así con Nínive. Porque Jonás sabía que el Señor era el dueño de toda la tierra y que tendría misericordia de quien quería tener misericordia. Hay gente muy predecible en esta vida, que uno sabe qué va a decir si uno le menciona cierto asunto, cómo va a reaccionar si se le presenta X o Y situación. Uno sabe que esa gente tiene los mismos horarios, va a estar hasta con la misma ropa en determinado lugar, determinada hora. ¿Qué debe estar diciendo o pensando dependiendo de ciertas circunstancias? Conozco un amigo, un primo, que saben cómo molestarlo. Le dicen cosas porque saben cómo va a reaccionar y se ríen de él mencionándole tal o cual cosa. Cuando se trata de misericordia, amor y perdón, Dios es predecible. Y eso es lo que produce enojo en Jonás, que Dios es predecible. Yo sabía que iba a perdonar. Ha muerto de la rabia. Porque Dios es predecible cuando se trata de amar, de perdonar, de tener compasión. Para decirlo de otra manera, hermanos, Jonás nos representa a muchos de nosotros que decimos conocer a Dios, que decimos amén a las enseñanzas que desde aquí se dan o damos en crecer, que decimos amén y nos llenamos de gratitud y alabanzas cuando aprendemos de textos así bien profundos, pero luego tenemos que poner en práctica dicho conocimiento en situaciones que no nos gustan. Ah, sí. ¿Quieres poner en práctica la membresía de la iglesia? Bueno, ve y confronta a ese hermano. Ah, sí. ¿Quieres aprender a ser generoso? ¿Qué tal si usas esos 2 o 3 pesos que tienes en el bolsillo hoy y ofrendas al Señor y crees que Él te va a proveer? Ah, no, ahí sí no. Ah, los demás tienen que tener paciencia y confiar que Dios está obrando para bien. Bueno, ¿por qué estás tan desorientado después de ese choque que te acabaron de dar? O nos representa también Jonás cuando estamos esperando una respuesta de oración por mucho tiempo, pero esta respuesta la reciben otros, que quizá no han hecho tanto, que quizá no la han deseado tanto, que quizá no han trabajado ni hecho los méritos para lograr esa bendición y la reciben. Ayer pensaba en una y mejor dicho, quería esconder en la cama. Esta semana hablaba con un hermano, no lo pude localizar para que me recordara exactamente, y me dijo de manera muy honesta: Paz, me da tanto miedo cuando le pido estas cosas al Señor, porque yo sé que Él me puede dar otras que me van a poner a incomodarme.
Me incomoda tanto decirle al Señor, sí, estoy dispuesto a hacer tu voluntad donde sea, que el Señor me termine copiando y enviando para donde yo no me imagino que me va a enviar, o dándome lo que yo no me imagino que me va a dar. Al escuchar las palabras de Jonás, uno puede ver un corazón egoísta que amará a Dios mientras Él haga lo que sea, solo cuando a Él le conviene, solo cuando está en favor de sus intereses. Es decir, un amor más a sí mismo que un amor a Dios y a sus caminos. Las palabras de Jonás, entonces, hermanos, estas palabras son las mismas que responden a la pregunta del Señor. Tú tienes razón algún fundamento para este despliegue de rabia. Si tú sabes que yo soy así, ¿qué razón tienes para enojarte? Pero puede haber una segunda manera por la cual podemos sentir enojo contra el Señor. La primera es que cuando Dios se comporta como el Dios que no queremos que sea, ¿pero qué es? La segunda es cuando perdemos lo que por gracia Él nos ha dado. Noten los versículos 5 al 9. La pregunta del versículo 4 queda abierta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se responde solita. Como buen orgulloso, que aunque no tenga la razón, Jonás no lo acepta, más bien se va. O más bien demuestra esa actitud renuente del profeta cada vez que escucha lo que no quiere escuchar de parte del Señor. Se va, se fue a Tarsis, ahora se va fuera de la ciudad. Y lo que hace Jonás allí fuera de la ciudad es buscar un lugar al oriente donde sentarse y hacer un cobertizo, una carpa, quién sabe con qué. Estar fuera de la ciudad era estar en lugares normalmente inhóspitos, en desiertos, o sea que pocos materiales podía encontrar Jonás. Allí, él se va, quiere tener como una especie de palquito para ver qué es lo que va a pasar con la ciudad. Quizás está guardando, bueno, todavía no han pasado 40 días, pero vamos a ver 40 días, a ver qué va a pasar. Y va y construye ese cobertizo. Pero el Señor interviene por primera vez. ¿Cómo interviene? Como ya ha estado interviniendo a la luz de todo el libro. Él dispone de un elemento de la naturaleza, esta vez una planta, con un propósito. Miren el propósito ahí. Que creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y la palabra que se traduce como su incomodidad es literalmente su catástrofe o su calamidad. O sea, el mal que está viviendo. Tiene una incomodidad tenaz. Seguramente ese cobertizo que hizo Jonás, como cuando nosotros intentamos resolver los asuntos por nuestra propia cuenta, no estaba bien hecho y no lo cubría bien de la inclemencia del sol y se estaba quemando. Seguramente estaba pasando eso. Y probablemente la planta que el Señor dispone o haya usado haya sido una planta de ricino que llaman, o de aceite de castor, dicen. Y esa planta es un arbusto de tallo y de hojas largas y grandes con gran poder invasivo, lo que explica la buena sombra que le dio a Jonás. Creció rápido, tallos largos que fueron tipo arbusto, enmarañándose sobre lo que él le había hecho y le dieron una sombra maravillosa. En pocas palabras, como lo hemos visto en todo el libro, el Señor usó a su creación, dispuso de ella para hacerle bien a Jonás, su siervo enojado, a pesar de que estaba esperando un espectáculo de fuego y azufre sobre Nínive. El resultado es que hay una gran alegría en Jonás. Está feliz. ¡Wow! ¿Qué es esta maravilla? Jonás parece haber tenido una gran noche de profundo descanso, sin embargo, seguramente todavía dormido, comienza a amanecer, comienza a rayar el alba y el Señor nuevamente dispone de la creación y observa dispone que un gusano, probablemente una especie de pulgón, muerde la planta y genera que ésta se seque. Acto seguido, el Señor, con la creación nuevamente a su servicio, dispone o envía un viento solano. Aquí lo dice Jonás, ¿verdad? Al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento, un viento solano.
Un viento solano es un viento que viene del este o del lugar de donde sale el sol. Un viento profundamente caluroso o abrasador que es sumamente peligroso para toda vida. Hay otro nombre para este viento y ayer leía un poco, incluso decía que los efectos que puede provocar el calor del sol con este sofoco pueden ser delirio en una persona, perder su conocimiento, ponerlo literalmente a balbucear cualquier cosa, a delirar y llevarlo a una deshidratación de cuestión de horas. Es este viento capaz de generar eso. Precisamente ese sol hiere a Jonás causando que éste desfallezca, seguramente en una escena muy similar a la descrita, y que desee por segunda vez morirse porque le es mejor vivir que morir. Y aquí lo irónico, hermanos, es que esta no es la primera vez que Jonás desfallece, es la segunda. La primera vez estaba desfalleciendo en el mar. Y allí en medio de su desfallecimiento clama al Señor por vida. Aquí ahora está desfalleciendo y quiere morirse. Otra ironía más. Y noten que a pesar de que el autor resalta una y otra vez cómo el Señor le está haciendo bien a Jonás, disponiendo de su creación para beneficio del profeta, aun cuando no se lo merece, Jonás no reconoce esto como de parte del Señor. No se ve lugar alguno donde Jonás perciba o mencione que esto es de parte del Señor. Jonás solamente es un receptor contento de lo que está pasando a su alrededor hasta que lo pierde. Tiene su mente enfocada completamente en sus intereses, que pierde de vista todo lo que el Señor está haciendo a su alrededor. Y de fondo, Jonás no ha percibido en su historia lo dependiente que ha sido de la gracia del Señor. Es solo cuando se ve ahogado allí en el mar que clama por ella. Sabe lo que es sentirse abandonado a su propia merced. Y es en este momento, cuando pierde todas estas cosas que el Señor le ha dado, que quiere morirse porque el sol lo está matando. O quizá hay algo más en el fondo. Hay algo más en el fondo de este fondo. Jonás quizá ha asumido que por ser quien es, un profeta de Dios, y por pertenecer al pueblo que pertenece, Israel, la especial posesión y tesoro del Señor, tiene derecho exclusivo, sin obstáculo, a la gracia y misericordia del Señor. Jonás quizá, hermanos, no ha entendido que la gracia es gracia precisamente por la libertad y la voluntad de quien la da, no por un derecho adquirido o un mérito que uno haga por ella. Dios ha tenido misericordia de Jonás porque ha querido. Escucha la oración en el mar, no hay una sola petición de perdón y lo salva. Aquí está deseando morirse y le está enviando salvación de su incomodidad. Jonás asume que la gracia es para él en virtud de quién es y en virtud de dónde viene. Ahora, ¿por qué desea morir Jonás entonces? Nuevamente trayendo a colación a este chico David Saavedra, este es nazi español, él ha estudiado. Él cuenta en su testimonio cómo pasó años muy duros deslavando su cerebro y cómo estuvo a punto de suicidarse. Y el entrevistador le preguntaba por qué su suicidio, por qué quería eso, y él decía, porque no tenía piso en el cual vivir. Yo veía el mundo a la luz de cómo lo veían los grandes generales de la Alemania nacional socialista. Yo veía el mundo a la luz de todos los libros que leía y ahora yo ya no podía ver el mundo. Así le ha pasado a Jonás. Ha perdido todo lo que le daba propósito y sentido a su vida. Nada le ha salido bien al profeta. Intentó ir a Tarsis, no pudo ir, y mucho menos ver al Señor atacar implacablemente a los enemigos de su nación. Todo lo contrario, los perdonó. Y por si fuera poco, ya gozaba al menos de un palco de honor donde guardaba las esperanzas de ver el gran espectáculo
y ahora está cayendo casi muerto de cuenta de una insolación. Tiene razón Jonás de estar así a punto de morir. Y eso es lo que le responde al Señor. Tiene razón de morir, de enojarse hasta la muerte. El foco de Jonás ha sido él mismo, no el Señor. A alguien de quien quizá Jonás conocía, le fue quitado todo. Le fueron quitados sus hijos, le fueron quitados su ganado, sus propiedades. Él fue expuesto a llagas y a úlceras, estamos hablando de Job. Y cuando su esposa le anima a quejarse y a maldecir a Dios, él le dice: recibiremos de Dios el bien solamente y el mal no lo recibiremos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. También se parece al hijo de una parábola que contó Jesús, un hijo mayor, obediente, que jamás había desobedecido a su padre y que ve cómo su padre se abalanza sobre el hijo menor que gasta toda la fortuna en prostitutas, en una vida licenciosa, en parranda y termina ahogado en charcos de cerdos, en pantanos de cerdos. Y ve cómo el papá al volver a casa lo abraza, lo perdona, lo viste nuevamente y le da nuevamente un lugar en la herencia de casa. Y ese hijo le reclama al Señor que cómo es posible, a su padre, cómo es posible que pueda estar haciendo esto. Y se queda fuera de la fiesta ante la invitación de papá a decirle: tenemos que celebrar que tu hijo que estaba perdido ha sido hallado. Este hijo, junto con Jonás, nos demuestran que es muy posible tener una relación amando más sus bendiciones que a Dios mismo. En últimas, el enojo por perder lo que por gracia nos ha dado también es una manera de amarnos a nosotros mismos. Amar los beneficios de Dios sin amar a Dios. Pero el Señor en su gracia, hermanos, ha dispuesto todo esto, todo lo que ha pasado, el Señor lo ha dispuesto porque quiere rescatar a su profeta de su ignorancia. No lo quiere dejar así. Todo lo sucedido anteriormente ha sido el telón de fondo que va a ilustrar hacia dónde el Señor quiere llevar a Jonás, qué quiere que sepa y qué quiere que comprenda. Y es aquí donde, además de haber visto que podemos ser susceptibles a enojarnos por el Señor, por ser como es Él, a pesar de que no nos guste, y aún enojarnos con Él por quitarnos lo que creemos que por derecho nos pertenece. Vamos a ver entonces, en segundo lugar, cómo es que la gracia viene en nuestro rescate. Versículos 10 y 11. Vamos a ver varias cosas acerca de lo que sucede en 10 y 11. En primer lugar, la gracia de Dios viene al rescate de Jonás, dejándole expresar su enojo y dolor. Como si el Señor validara que lo que dice Jonás tiene sentido para él. Lo deja expresar. Primeramente le pregunta si tiene razón de enojarse por la planta. Quizá la respuesta sea obvia. Claro, la planta le salvó la vida de una insolación o de perder o de ser congelado por un gran frío en la noche. Pero en segundo lugar, el Señor ha utilizado su desgracia para el bien del profeta en dos sentidos. Uno, protección del profeta. El Señor utiliza todo lo que quiere enseñarle a Jonás, en últimas para mostrarle la gran misericordia que le tiene. La gracia por la que ahora el profeta no ha querido. El profeta le pide que se muera, pero el Señor le provee todo lo que él necesita para no morir a manos del sol ni a manos del frío de la noche. Lo protege. Le ha dado una gracia tenaz. Pero en segundo lugar, provee todo lo que está sucediendo para corregir a su siervo. Así el Señor le hace ver a Jonás
lo absurda que es su actitud. El Señor le dice, miren lo que le dice: ¿tienes acaso razón de enojarte por la planta? Sí, tengo mucha razón de enojarme hasta la muerte. Versículo 10. Entonces el Señor le dice, miren esta palabra: tú te apiadaste. Tú te apiadaste. El Señor le dice que se apiadó, es decir, que tuvo compasión, lástima, que le cogió cariño a la planta. Eso es absurdo. Una cosa es alegrarse por lo que ha pasado con la planta, pero otra cosa es enamorarse de la planta. Es absurdo el amor que está teniendo Jonás, a pesar de lo que le pasó a la planta. Jonás está triste por ella. Una planta por la que él no hizo nada, no la sembró, no la cultivó y menos que la hizo crecer. Es una planta, miren lo ridículo, es una planta. La más efímera de las creaciones de Dios, no menos importante, pero sí la más efímera, porque la Biblia describe que las plantas en una noche están y en una noche se van. Y aún así, esa planta es una gracia para la vida de los hombres. Entonces Jonás sí puede tener cariño absurdo, por demás ridículo, por una plantica, y el Señor no puede tener lástima de una ciudad grande e importante. Una ciudad grande e importante. Una ciudad que quizá era sinónimo, como ya lo hemos visto, de progreso, de gestación de ideas, donde se emitían quizá los decretos y los edictos reales. Una ciudad cuya cultura afectaba a 120,000 personas. En segundo lugar, no era una ciudad solamente importante, sino que las personas que habitaban allí eran ignorantes. Eran ignorantes. Ignorantes no es sinónimo de inocencia o de culpabilidad. Claro, iban a pagar por las maldades que estaban cometiendo, pero no sabían que eso era malo. No distinguían ni la derecha ni la izquierda. Mira, imagínate el estado de una persona que pueda estar actuando en esta vida sin saber. Así es como Dios está viendo a esa ciudad. Ignorantes. Ignoran. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en la cruz? Perdónalos. No saben lo que hacen. Y fuera de eso, haciendo extensión de su carácter como creador, que no solamente ama su creación, sino que la sustenta, procurando preservar la vida de los hombres y de los animales, como asegura el Salmo 36:6. Aún los animales que tienen que ver con esta manada de ignorantes. E implícitamente son personas sobre las cuales Dios les sopló también su aliento de vida, personas también como cualquier otro ser humano, hecho a su imagen y su semejanza, que no saben lo bueno de lo malo. Personas con la dignidad misma de, por ser creación de Dios, merecen una segunda oportunidad. El diálogo entonces queda abierto. El Señor le dice, ¿no puedo apiadarme? No tengo derecho a apiadarme de mi creación. Yo mismo la creé con mi palabra. El ser humano lo formé con mis manos. Se está perdiendo. Me importa mucho. Tú estás encaprichado con una planta y yo no, justamente de mi creación. No puedo. Todo está dicho. Dios sí puede tener piedad, porque así es Él. Un Dios lleno de misericordia, amor, lento para airarse, que no dudará un segundo en dar perdón si hay verdadero arrepentimiento. Un Dios que no nos trata según nuestras iniquidades. El apóstol Pablo hace una declaración similar en Romanos capítulo 5. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, miren lo que implica esa frase. Estábamos
pecando, no nos estábamos arrepintiendo. Estábamos pecando y ofendiendo a Dios, no nos estábamos rindiendo frente a su presencia. Estábamos pecando considerando que eso era bueno o malo para nuestras vidas. Estábamos pecando, provocándole a ira, y en lugar de eso, demostró su amor en que en esa condición inmerecedora de nada, Cristo murió por nosotros. Sí, entregó a uno no culpable, entregó a uno inocente, entregó a uno perfecto, entregó a uno que mediante su obra podía ahora vestirnos de esa justicia, como hemos cantado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. En el fondo, el problema de Jonás es que quizá ame los mandamientos del Señor cuando son para él, lo cual implica que no ama al Señor de sus mandamientos. Pero ¿sabes qué? Jesús, el apóstol Pablo también dice que nosotros fuimos rescatados de vivir una vida para nosotros mismos. Que uno de los propósitos de la muerte de Jesús en la cruz era que nosotros abandonáramos una vida para lo que consideramos bueno y consideramos malo. Era que ya no viviésemos más una vida que girara alrededor de nosotros como si nosotros fuésemos el centro de ella. Y todo lo contrario, pudiésemos vivir una vida para Dios y para el otro. Jesús le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte que nosotros debíamos amar así a nuestros enemigos, porque esa era la manera en que el Padre amaba. El mensaje de Israel era tener que ver que Dios tenía una gracia especial por todos los pueblos de la tierra, no solamente por ellos, que no estaban en capacidad de reclamarle a nadie porque ellos quizá no eran el mejor de los pueblos, de hecho inmoralmente llevado del berraco. Y el mensaje para nosotros hoy es no vivamos más para nosotros mismos. Vivamos para otros a los cuales el Señor quiere alcanzar. Recibe lo que por gracia Él te está dando en estos momentos, así no sea lo que tú quieres, hermano. Es gracia también para ti mediante la cual Él está haciendo algo más grande que, no lo sé, pero sí estoy seguro de algo, de que será bueno para ti, agradable para ti y perfecto para ti. Porque Él ya te dio una muestra suficiente de que te ama, habiendo dado a su Hijo cuando eras pecador. Así que no hay razón de enojarnos por su gracia. No hay razón de enojarnos cuando no tenemos. Más bien dejémonos rescatar de esa gracia y que nuestros corazones sean conectados con ese corazón lleno de amor que solamente Él nos da en su Hijo. Amén. Oremos. Sí, Padre, nos cuesta amar. Nos cuesta amarte como tú eres. Aún ese germen egoísta, egocéntrico, completamente centrado en el deseo propio, aún sigue haciendo de las suyas en nuestra vida.
Señor, cantaba Santiago Benavides alguna vez: gracias por Pedro, gracias por Jonás y gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a todos aquellos que no te reflejan bien y que aún así queremos vivir para ti. Gracias por tu gracia. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón, pero no un perdón superficial, simplemente de sentirse conmovido por lo que escuchamos, sino un perdón que se refleje en una vida que te desea. Quizá el llamado que nos estás haciendo hoy, como se lo hiciste a Jonás, es: ven a mí de nuevo. Ven a mí y disfruta mi gracia. Ven a mí que yo te puedo sostener. Ven a mí que yo soy manso y humilde de corazón y le puedo dar descanso a tu alma. Deja de estar haciendo cobertizos que no te pueden tapar de nada. Ven y confía en mí que puedo cuidarte. Ven y confía en mí que sí te puedo llenar lo que esa relación que has estado contemplando no te puede dar. Abre tu boca al vecino, tranquilo. La salvación es mía, no tuya. Ábrela y confía en que yo puedo dar vida. Porque esa es la razón por la que envía a mi Hijo, a dar vida. Ve y anuncia. ¿Sabes una cosa? Me gozo de todo lo que le estoy dando a mis hijos. Disfrútalo tú también. Si no te he respondido aún tus oraciones, no te estoy dejando de amar por eso. Te estoy queriendo mucho y estoy haciendo algo más grande. Si la vida no es hoy lo que tú esperabas, ¿tienes razón para enojarte porque yo sea bueno y le dé a los demás? Alégrate que yo te he dado a ti lo más precioso que tenía. A mi Hijo amado lo abandoné para recibirte a ti. A Él lo castigué para no castigarte a ti. No tienes que comprar mi cariño. Todo lo mío es tuyo. Ven y gózate. Señor, avívanos, por favor. Avívanos en tu amor.